Donem la paraula a la nostra darrera convidada d'avui, l'Àngela Suárez. És activista política des de fa molts anys. Leo directamente, nacida en Barcelona y de Raíces Canarias. Estudios en la UNED de Filología Hispánica, 31 años de activismo político-social, campañas contra la OTAN del 84 al 86, las comisiones por la paz y la libertad, por el desmantelamiento de las bases americanas en el 93, por la unidad de la izquierda contra el PP, formando asambleas democráticas por la unidad de la izquierda del 96 al 99, contra ETA y por la unidad del pueblo trabajador en toda España del 2000 al 2007 y por la redistribución de la riqueza del 2007 hasta hoy, y desde marzo del 2014 como portavoz de Recorte Cero. Y tenemos la palabra. Hola, se sent bé? Bona tarda a tothom. Jo soc portaveu de Recorte Cero. Som un moviment social, cultural i polític que vam néixer fa 2 anys, quan les eleccions europees, promogut per 1.400 intel·lectuals, promotors, professionals, i que actualment en conformem 21 organitzacions, partits i associacions. Som un moviment social, cultural i polític i, segons valorem, quan venen les eleccions, optem per presentar-nos, en aquest cas, com a coalició electoral. Yo voy a intentar, antes de entrar en los 4 epígrafes que se nos han planteado, responder a la pregunta general que se hace aquí en el debate, ni más ni menos, que dice ¿dónde va la izquierda? Pues bien, voy a intentar ir a ese toro y plantear esa pregunta de partida, y a partir de ahí voy a por los epígrafes, ¿vale? Vamos a ver, para Recorte Cero, la cuestión de dónde va la izquierda hace referencia a una cuestión fundamental, que es plantearnos ahora mismo qué nos jugamos. ¿Qué nos jugamos en estos momentos, en estas elecciones, en este país, ¿no? Nosotros consideramos que no nos jugamos echar al PP en lo principal, o hacerle el sorpaso a otro, o algún tipo de juego de tronos, sino que lo que nos jugamos en el país principalmente es dar una alternativa. Dar una alternativa al servicio del 90% de la población, del pueblo trabajador. Y la cuestión es, ¿hay una alternativa? No para dentro de 20, 30, 40, 50 años, sino hay una alternativa ahora mismo. Nosotros consideramos que sí, estamos convencidos de ello, y consideramos que la alternativa que yo os planteo es redistribuir la riqueza. La alternativa frente a la degradación que sufre el país y que tenemos el empobrecimiento del 90% de la población es redistribuir la riqueza. Así de sencilla. En este país los recursos sobran. Este es un país no rico, riquísimo. Somos la 4ª economía de la zona euro, somos uno de los 15 países más ricos del mundo, la famosa renta per cápita media es equiparable a la europea, y el problema es una injusta distribución de esa riqueza, muy injusta, como permanentemente denuncian ONGs, Oxfam, Intermón, de forma imparable. Pues creo que los últimos datos estaban en que hay un 1% que equipara aproximadamente lo que el 70% de la cola, pero claro, el 70%, ni más ni menos. En definitiva, esto lo sufrimos todos, en que ahora mismo, ¿qué problemas tenemos? Pues sufrimos que hay aproximadamente entre 4 o 5 millones de parados, desde hace 8 años aproximadamente, que de los 17 millones y pico de trabajadores, unos 7 millones de trabajadores tienen un salario menor de 1.000 euros, y que de los 3 millones de pymes, que generan el 90% del empleo en el país, en los últimos años han cerrado el 10%, unas 300.000. Es decir, lo que vivimos es que el 90% de la población nos estamos empobreciendo a escala agigantada. Sin embargo, nosotros decimos que hay una alternativa, que es que haya una redistribución
de la riqueza. Ahora entraré en algo más de detalle, porque precisamente el primer epígrafe es ¿qué medidas frente a la desigualdad? Y ahora me meteré un poco más en concreto cuando hablamos de redistribuir la riqueza, ¿qué queremos decir? ¿Vale? Así es, para llevar adelante la redistribución de la riqueza, una propuesta de redistribuir la riqueza, consideramos que hay tres cuestiones fundamentales, imprescindibles, para llevar adelante ese proyecto. No tres cuestiones que consideramos que nos gustaría, porque yo pues, a nivel programático propondría 100 más, ¿vale? Pero hay tres cuestiones que consideramos que son vitales. La primera es ampliar la democracia. O sea, es fundamental para un proyecto de redistribuir la riqueza aumentar el nivel de decisión del pueblo y de participación. Ese es un elemento que consideramos clave. ¿Cuál es la segunda? Consideramos que otro elemento clave para redistribuir la riqueza es defender la soberanía de nuestro país frente a las imposiciones de Alemania, de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque los recortes no vienen impuestos por ninguna casta local. Eso no es cierto. Los recortes han venido impuestos desde el exterior y eso pues lo podemos ver en los hechos. Aquí el primer decreto de recortes, ¿cómo llegó? Llegó en este caso directamente con una llamada de Obama, de la Casa Blanca, Zapatero, a horas intempestivas, que la hicieron pública para mayor humillación de Zapatero. Se puede buscar en las hemerotecas. Y le dijeron, mira, ya está bien, hay que empezar con las tijeras. Y a las 24 horas Zapatero dijo, señor, sí señor, y entonces hizo un decreto de recortes que decía las pensiones congeladas y los funcionarios un 5% menos. Y en ese momento empezaron los recortes que padecemos, pues eso era el 2010, durante estos 6 años. Y eso, pues hasta estos momentos donde en estos meses que hemos pasado de si hay gobierno, si no hay gobierno, cada tanto tiempo ha llegado un mensaje de Bruselas que decía sí, pero que sepan ustedes que vienen 15.000 millones más de recortes. Entonces es fundamental para llevar adelante una política de redistribuir la riqueza, tener un gobierno que mantenga una posición de defender la soberanía económica de nuestro país y por supuesto también militar frente a las bases americanas o la OTAN. Y hay una tercera clave que consideramos que es fundamental, absolutamente vital, que es defender la unidad del 90% de la población afectada por los recortes, y dentro de esa unidad pensamos que en estos momentos es vital defender la unidad del pueblo trabajador de todas las nacionalidades de España frente a la división y la fragmentación. Por supuesto que defendemos una unidad libre y consensuada, pero creemos que es fundamental defender esa unidad con firmeza y con convicción, sin ambigüedades desde la izquierda, porque no hay mejor elemento de debilidad y de intervención para la gran banca española y extranjera que nuestro enfrentamiento. Antes hablaba el compañero Miralles de Venezuela, de Argentina, pues por ejemplo en Bolivia se ha vivido como la división nacionalista es un elemento de intervención de Estados Unidos. Entonces, frente a la intervención, a las presiones y a los chantajes exteriores, pensamos que la unidad de todo el pueblo es ahora mismo un tema absolutamente vital y fundamental. Ese es, por lo tanto, digamos, de forma muy sintética, lo que nosotros proponemos y donde proponemos ir. Para ello, y ahora entro más en concreto, en los epígrafes que se plantean contra la desigualdad, desde luego, ya de partida nosotros defendemos redistribuir la riqueza. ¿Cómo se concreta? Pues lo primero que voy a decir para concretar qué es redistribuir la riqueza es qué es lo que no es. Vamos a ver, redistribuir la riqueza nosotros consideramos que no es dedicar una partida del presupuesto a un plan de emergencia social, que por supuesto que hay que hacerlo, ¿vale? Claro que hay que dedicar partidas de presupuesto a los planes de emergencia social, pero consideramos que eso no es redistribuir la riqueza, porque eso en definitiva es pues una medida paliativa, justa, correcta, pero paliativa, que no es una alternativa, no soluciona la situación.
Pensamos que redistribuir la riqueza tampoco es hacer un reparto del empleo, un reparto porque vamos mal y hay que repartir lo que hay, sino que redistribuir la riqueza es hacer un estudio de las fuentes del país donde se concentra la riqueza para ver cómo se pueden poner medidas que hagan que suba el nivel de vida del 90% de la población, que eso en primer lugar son los salarios y las pensiones, porque eso es el 90% de la población y es lo que tira de toda la economía, y cómo se genera empleo y cómo por lo tanto se genera más riqueza. En concreto defendemos 3 cuestiones. La primera es, defendemos una redistribución salarial. Consideramos que desde luego no puede haber un salario menor de 1.000 euros, pero que tampoco debe haber un salario mayor de 10.000 euros, que debe haber una escala salarial del 1 al 10. En estos momentos la escala salarial supera del 1 al 1.000, ¿no? Por ejemplo, pues desde luego hay trabajadores que cobran menos de 1.000 euros y el señor pues de Abengoa pues cobra más de 1 millón de euros al mes, ¿no? Entonces ahora mismo la escala salarial supera 1.000. Nosotros decimos que debe haber una escala salarial del 1 al 10. Y por lo tanto que es fundamental subir los salarios. La segunda cuestión que proponemos es que hay que formar una gran banca pública. Y en España tenemos una suerte ahora mismo, y es que para formar una gran banca pública no tenemos que tomar una medida de nacionalización de la banca, que no es que fuera impensable, pero el caso es que no tenemos que tomarla en el sentido que hay unas cajas rescatadas con dinero público que lo que hay que hacer es que convertirlas en banca pública, y su capital es inmenso. O sea, ahora mismo las cajas rescatadas suman tanto capital activo más que el Banco de Santander, más que el BBV. Esa es una palanca de inversión, de reindustrialización del país, de formación del tejido productivo, de creación de empleo, de crédito a las pymes, de crédito a las familias, fenomenal, absolutamente fenomenal. Y esa es la segunda cuestión que proponemos frente a la desigualdad. Y en tercer lugar, consideramos que es fundamental una reforma fiscal, donde se suba el impuesto de sociedades al 50% para bancos, monopolios y multinacionales, y se acaben con los privilegios fiscales. Esas son, podría decir muchas más, pero concentro las 3 medidas principales contra la desigualdad. En el tema que se propone de la exclusión, la inclusión y el papel en ese sentido del nacionalismo. A mí no me gusta hablar de nacionalismo en general, porque creo que claro que tengo una posición frente al nacionalismo, pero creo que hablar en general nos confunde. Igual que si decimos, pues es que estos son comunistas, estos son socialistas. Decirlo en general no está claro. Si se es nacionalista, si se es comunista, si se es socialista. Hay que verlo en concreto. Política es fundamental partir de quién dice algo, cuándo lo dice y para qué lo dice. Entonces, lo que sí que creo es que en estos momentos las vías que se defienden por parte del nacionalismo de Artur Mas, de Puigdemont, con el apoyo de la CUP o de Bildu en Euskadi, son posiciones que lo que hacen es dividir al pueblo, enfrentarnos frente a los que nos aplican los recortes, y que ese es el papel objetivo que tienen. Esa es mi posición, y por eso es fundamental defender la unidad. O sea, el papel objetivo que se cumple es el papel de dividir al pueblo frente a los que aplican los recortes. En junio de 2012 recorrimos la Vía Layetana, seguramente muchos de los que estamos aquí, en una manifestación de la Cumbre Social en la que iba, desde la CNT, la CGT, sindicatos de todo tipo, del mundo de la cultura, y bajamos toda la Vía Layetana contra los recortes y pidiendo una huelga general. Ese mismo septiembre, esa Vía Layetana bajó con una diada de Cataluña que reclamaba la independencia. Desde entonces en Cataluña no ha habido manifestaciones como la de junio del 2012, porque inmediatamente el tema de la independencia te divide entre los que están por la independencia y los que están en contra de la independencia, cuando la realidad es que el 90% de la población, andaluces, catalanes, gallegos, la mayoría, sufrimos los mismos recortes, tenemos los mismos problemas, tenemos el mismo sentir y las mismas devociones.
Entonces, el papel objetivo que ahora mismo se cumple por parte de estas opciones nacionalistas hoy en 2016 es el de dividirnos al pueblo, enfrentarnos frente a los que nos imponen los recortes. Creo que Obama y Merkel se alegran mucho de esas opciones y de que esas opciones confundan y dividan al pueblo español. Creo que cada vez que va Rajoy a pedirle a Obama una declaración a favor de la unidad de España, Obama le dice, muy bien, ¿y cuánto me das de la caja de pensiones? Ese es el papel objetivo que cumplen, digo yo, y defiendo esas opciones, y por eso creo que ahora mismo defender la unidad es absolutamente fundamental. Por último, ¿cómo vamos de tiempo? Pues un minuto. Vale. Bueno, de introducir ahí una cuestión más. Con respecto al tema de la reforma de la Constitución, en recortes cero, este punto es un elemento que está en debate, pero sí que tenemos dos puntos muy claros, ¿vale? Yo creo que el tema de la reforma de la Constitución es fundamental también verlo desde aquí, verlo desde que es fundamental que cualquier reforma que nos planteemos, nos las planteemos desde al servicio de redistribuir la riqueza y al servicio de la unidad del pueblo. Porque claro, reformar la Constitución ahora mismo está por reformarla ya prácticamente casi todo el mundo. El problema es para qué y al servicio de quién vamos a reformar la Constitución y hacia dónde. Esa es la pregunta. Yo de partida tengo dos cuestiones, bueno, yo no. El programa de recorte cero tiene dos puntos claros con respecto a la Constitución en este sentido. Primero, desde luego, la derogación del artículo 135 de la Constitución es el primer cambio que hay que hacer. El artículo que se cambió por imposición de Merkel, creo que fue en agosto de 2011, con agosteña alevosía y complicidad del PP y del PSOE. Y creo que la segunda cuestión en la que defendemos que hay que reformar la Constitución es en blindar el sistema público de pensiones. Creemos que ese es el punto más importante que ahora mismo hay que hacer de reforma constitucional. Hay que blindar el sistema público de pensiones. Las pensiones son un elemento fundamental de la redistribución, de redistribuir la riqueza y de defender los intereses del pueblo. Afectan al 90% de la población, a los autónomos, a los trabajadores. A todos nos afectan, son un elemento de cohesión y solidaridad en toda España, porque son una caja única, una caja pública, una caja única. Creemos que es fundamental defender ese sistema público de pensiones frente a cualquier intento de recorte o de privatización. La caja pública de pensiones es enorme, es un 10% del Producto Interior Bruto. Hay fondos buitres numerosos por todo el mundo que sobrevuelan la caja pública de las pensiones, ansiosos de que entre en un proceso de privatización y degradación. Y por eso decimos, de la reforma a la Constitución, derogación del artículo 135 y blindar el sistema público de pensiones es la primera cosa que hay que hacer.